Historias romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesar Augusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana. Historias romanas. Con Sergio Martínez. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesar Augusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este episodio 4 de la segunda temporada de este podcast en vivo que hacemos junto a todos vosotros en los museos de la Zaragoza romana y con los que queremos acercar a todo el mundo la historia de una civilización que tanto tiempo después nos sigue apasionando a tanta gente. Como es habitual, hoy nos acompaña mucho público en esta grabación en vivo del podcast al que podéis acudir, ya sabéis, cuando queráis en las instalaciones de este magnífico Museo del Teatro Romano de Caesar Augusta. Y bueno, pues por supuesto, y para controlar que todo sale fantástico y se escucha a la perfección, en el control técnico tenemos ahí al fondo, ahí que nos saluda el pobrecito, tenemos al gran Javier Romualdo, en este episodio en el que nos vamos a ir a la época imperial. Pero no para hablar de esos emperadores que todos conocemos, pues esos Nerón, Calígula, el propio Augusto, ¿no? Que tanto cariñico le tenemos aquí en Zaragoza, en Caesar Augusta, sino que vamos a hablar pues de otros emperadores menos conocidos, ¿no? Algunas de esas figuras que creo que nos van a dar mucho juego además, pero que en cambio sus historias y nombres pues suelen pasar a veces demasiado desapercibidas. Vamos a hablar pues de algunos de esos emperadores desconocidos, que es el título que le hemos puesto a este cuarto episodio de la segunda temporada, y para hablar de este tema como invitado pues tenemos en esta ocasión pues ya un viejo conocido, ya que esta es la segunda ocasión en la que nos lo traemos desde el Museo del Teatro Romano de Cartagena, donde lo tenemos ahí explotado para explicar el patrimonio cartagenero en este caso, ¿no? Y para hablar de estas cositas romanas. Hablo de Pedro Huertas, que es licenciado en Historia, arqueólogo y uno de los divulgadores más importantes del mundo romano en lengua castellana a través de las redes sociales, gracias a su proyecto Roma no se hizo en un día, que podéis seguir a través de las diferentes plataformas. Y como decía, lo tuvimos en el estreno, además, es que lo tuvimos prácticamente casi hace 2 años, lo tuvimos en el estreno de este programa de Historias Romanas, en el primer episodio de la primera temporada, en el que, bueno, pues hicimos una especie de competición entre, bueno, a ver, vamos a hablar entre Caesar Augusta versus Cartago Nova, Cartagena. Por supuesto, Caesar Augusta ganó de goleada, está ahí el podcast para, da igual lo que diga ahora, porque es mentira, ¿no, Pedro? Lo siento, pero ganó Caesar Augusta de goleada, y de hecho, pues para demostrarlo, pues ya sabéis que lo podéis escuchar, si lo habéis perdido alguna vez, lo tenéis el podcast, lo podéis escuchar en la plataforma Historias Romanas, ¿no? En iVoox, en Spotify, y ahora ese episodio lo tenemos ya colgado en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Así que bueno, como ya tenemos, es el primer invitado que tenemos como por segunda ocasión, pues casi ni te voy a presentar, venga, hasta aquí. No, bienvenido Pedro a Historias Romanas en esta segunda ocasión. Ok, bueno, muchas gracias por todo. El hecho de que el Cartagena perdiera con el Zaragoza en segunda, que vayamos casi al pozo, no implica que no ganara Cartago Nova la primera batalla. Además nos disteis un baño futbolístico, pero ganó el Zaragoza. Sí, ganó ahora Zaragoza. Ya no gana, Allá, claro. A fecha de la grabación de este programa estamos otra vez igual como todos los años, pero bueno, dejamos el fútbol, que si no yo me pongo malo. Sí, el fútbol también. Y nada, pues muchas gracias por invitarme de nuevo. Gracias a la gente de Zaragoza Museos, de la Ruta de Caesar Augusta, a vosotros también. Y vamos a ver qué sacamos en claro de esta gente de emperadores romanos y cositas. Bueno, nos vamos a época imperial, que además es un tema que, si no creo recordar, que no hemos tratado demasiado hasta ahora en ninguno de los episodios de Historias Romanas. Y además lo vamos a hacer, pues eso, lo que decía la presentación, de no los típicos emperadores que estamos ya casi cansados, que Tiberio, Augusto, Calígula, los pececillos de Tiberio, que estábamos hablando ayer en la presentación de tu libro aquí mismo, ¿no? Que hiciste también una charla ayer por la tarde, sino que vamos a ir, algunos y que se conocen, ¿no? Algunos de los que vamos a hablar, hemos seleccionado, si no recuerdo mal, 6 emperadores, otros igual simplemente suena el nombre, pero dices, bueno, ¿qué hizo, no? Y otros es que no suenan absolutamente nadie, o sea, o a poquita gente, y en cambio tienen historias que yo creo que son fascinantes. Hablaremos de un señor que medía 2 metros y pico, creo, sí. Que fue emperador de Roma, poquito tiempo hasta que lo jubilaron. Ya sabéis cómo jubilaban los emperadores, pues los morían, ¿no? Era la forma de jubilación en muchos casos. Pero bueno, vamos a hacer ese repaso. Pero bueno, antes de entrar en los emperadores,
Es que no puedo hacer... Siempre es la misma broma, pero venimos a hablar de tu libro. No, aquí vengo a hablar de tu libro, ¿no? Porque, bueno, estuviste hace casi 2 años, todavía justo estabas casi a punto, estabas ya casi terminando el libro con ahora estás trabajando en otro, luego intentaré sacarte un poquito para que... Pero bueno, tu libro, titulado Coronas de Laurel, un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano, que es un título ya bastante curioso ya por sí mismo, es de donde hemos sacado un poquito algunas de estas historias de las que vamos a hablar, ¿no? Aunque los vamos a desarrollar incluso más de lo que aparece en el libro, pero bueno, cuéntanos un poquito de qué va este libro tuyo, tu primera obra, digamos, de este nivel, ¿no? Aquí. Sí, no sé dónde alguna vez me han puesto su nuevo libro, digo, no, nuevo y primerico. Cierta apreciación, primero, utilizo los sufijos elico y elica porque en Murcia también lo utilizamos. Viva la repoblación del siglo XIII. Gracias a Jaime I el Conquistador. El suero de Alfonso, ¿no? El suero de Alfonso. Era el suegro de Alfonso X el Sabio, exactamente. ¿Me dijo Hacho? Sí, bueno, a nosotros Jaime nos dejó sin playa, pero bueno, Aragón, bueno, así que estamos ahí en plan... Pero Jaime II conquistó Murcia para poneros playa. Eso sí, bueno, al reino se lo dio al reino de Valencia, que conquistó la parte de Alicante, que era el reino de Murcia, y luego hicieron cuarto mitad para uno, cuarto mitad para otro, y ya está. Pero bueno. Y en el igual hablan murciano y en la Sierra del Carcha hablan valenciano. Fíjate tú. Uy, estamos ahí... Bueno, pero por eso dices ICO, ¿no? Sí, acabas las cosas en ICO. Cosicas. Cuando vamos a la meseta hay que especificar estas cosas. Bueno, pues un poquito de qué va tu primer retoño. Pues, pese a lo que se puede leer en algunas noticias que aparecieron cuando salió el libro, es básicamente desmitificar algunas cosas que tenemos sobre emperadores romanos. Pues, y el título, que me lo cambiaron un mesecito antes de salir a la venta el libro, va sobre 3 de las historias que se narran dentro del libro. Un poco ahí es un poco largo, pero oye, así por lo menos la gente me pregunta cosas. ¿Y por qué se llama así? ¿Cuál era el título original, si se puede saber? De la locura y sus emperadores. Vale. Pensaba que era un título todavía más largo y te dijeron, vamos a cortar un poco. No me voy a poner a competir con títulos de películas, por ejemplo, como Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que es una película, creo que una vez que tiene el título más largo en castellano o hispanoparlante o algo así. Pero sí, el libro va de coger biografías de emperadores, no están todos los emperadores. Como dije ayer, a los Flavios me lo he saltado porque me caen mal. Pobres Flavios, que construyeron... A Marco Aurelio... Que construyó en el Coliseo, que es una máquina de sacar pasta y... Marco Aurelio me cae mal, ¿sabes? Pero porque los estoicos me caen mal, ¿sabes? Viva el epicureísmo, básicamente. Claro que hay... O sea, vamos... Bueno, si quieres lo desarrollo un poco. O sea, sí, bueno. ¿Qué tiene de bien tener que levantarte a las 5 de la mañana para hacer ayuno e irte a hacer el saludo al sol, tío? O sea, si no tienes dinero. Porque Marco Aurelio lo puede hacer porque es rico. Claro. Sí. Cuando eres emperador de Roma y tienes 300 esclavos, te puedes levantar a la hora que te dé la gana, comes cuando te dé la gana, hacer el ejercicio que te dé la gana y hacer lo que te dé la gana. Pero cuando yo trabajaba en arqueología y me levantaba a las 5:30 de la mañana para irme a trabajar al campo a las 7:30 de la mañana, vete en ayunas. Piedra, vete en ayunas. Y más mi cuerpo, que son 115 kilos. ¿Sabes? Todo se mantiene solo, ¿no? Todo hay que mantenerlo. Nada más que mi madre tiene bizcochos de chocolate. Que ahí se lleva ¿no? Pero sí, era coger básicamente biografías de emperadores y desmitificar. O sea, quitar un poco el hierro de... Este estaba loco, esto no sé qué. Por eso sí va a llamar de la locura de sus emperadores. Y me lo iba a centrar más en el concepto de locura en muchos de los reinados de emperadores romanos. Pero me dijeron, vamos a empezar por qué es un emperador romano. Pero por una cuestión muy sencilla. No es que la gente sea tonta. O sea, hay gente lista y gente tonta como en todos sitios. No, es que la gente no tiene por qué saber lo que sabemos nosotros sobre la historia de Roma. Lo mismo que yo no tengo por qué saber de ingeniería lo que sabe un ingeniero o una ingeniera, básicamente. Entonces vamos a empezar por definir a emperadores romanos y desmitificar un poco, quitar un poco de hierro a alguna de sus biografías y luego ya, pues si quieres te puedes meter en el tema de la locura. Lo de la locura lo trato al inicio del libro, en la introducción, porque sí que tenemos que reconocer, ellos reconocían tanto en Grecia como en Roma 2 tipos de locura. Hay un tipo de locura que tú ejerces porque eres así, o sea, existe la maldad, y hay otra locura que es que un dios o una diosa te posee, ¿no? Te enajena y hace que tú cometas un acto de locura, por ejemplo. Tenéis los términos por ahí puestos que no me acuerdo, ¿vale? Pero sí que hay que partir de eso, ¿no? Cuando me puse con Calígula, por ejemplo,
Sí, eso sí que fue un reto. que Calígula fueron 4 años de gobierno, pero fueron muy intensivos. Sí. Calígula es una popstar del Club de los 27, que si alguien escucha un poco de rock y tal sabe de lo que estoy hablando, aunque muere con 31 por ahí, pero él llega a ser emperador con 26, 27, 28 años. Sí, por 25, 26 años creo que llega, sí. Hijo de una madre repudiada, hijo de un padre posiblemente asesinado, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra, ¿no? Uno de los hermanos acaba en una cárcel por ahí, del otro muerto, la otra, su hermana Agripina, la menor, la madre de Nerón, ¿vale? Con eso. Y ahí, leyéndome un libro que tengo en la bibliografía sobre el Imperio Romano, un manual de un autor francés, no me acuerdo cómo se llama este hombre, decía que la persona a nivel literario que más se había acercado a cómo era Calígula de verdad era la obra de teatro de Calígula, del hombre este francés ahora se me ha ido el nombre de este hombre. A mí no me preguntes. ¿No? Ahora yo estoy en plan blanco. Que era Albert Camus, ¿no? Era el que hizo una obra de Calígula, una obra de teatro, ¿vale? Entonces este señor, investigador francés, profe tal, decía que Camus era la persona que más se había acercado a la posible figura realmente real o sí, más aproximada. Hablo, ¿no? Solo, pero no soy tan malo, tal, ¿sabes? Cambiaré, chicos, ¿vale? Sí, bueno, porque ahí tenemos figuras, por ejemplo, Augusto, que parece el prototipo del emperador perfecto, y hizo unas fechorías también que se cargó un poco de gente, bastante, una de poquita. hecho. Pero luego, pues todas las fuentes nos hablan como el prototipo de, fíjate, es que Augusto... Claro, joder. empezando por él mismo. Porque una fuente para acercarnos a Augusto es el propio Augusto, sí, que tiene su Requesta Divi Augusti. No va a hablar mal de él, de sí mismo. Que, claro, es como Julio César cuando escribe La guerra de las Galias y las guerras civiles. Sí. Que hace poco me la liaron un poco en redes sociales porque escribí para National Geographic un artículo sobre Julio César. Ajá. Que se titulaba, me hacía una pregunta, ¿no? Yo a mí mismo, y era en plan de, ¿podemos catalogar a Julio César de genocida? ¿No? Entonces, que no es porque vaya buscando el clickbait, sino porque hay un debate historiográfico sobre el uso de ese término dentro de la historiografía de la vida de Julio César. Sí. Unos investigadores, unos arqueólogos holandeses encontraron una fosa común de no sé cuántos cadáveres, precisamente de la conquista de la Galia de César, y a raíz de ahí se creó el debate historiográfico de que si lo que hizo César fue una planificación de voy a aniquilar a centenares de miles de personas de manera sistemática, con lo cual eso, cogiendo un término contemporáneo, sería un genocidio, ¿no? Mary Beard lo usa en algunos de sus documentales y tal, y creo que en el libro de SPQR... Me quiere sonar también que en SPQR algo menciona. Algo menciona de Julio César, y la misma escuela holandesa de esta gente pues se pregunta si sí o si no. E incluso en España hay algún artículo en castellano que lo utilicé para el que se llama El genocidio de Usurpete y Tenter a manos de Julio César. O sea que no es por el tal, ¿no? Pero tenemos a César como, oh Dios mío, el divino Julio, ¿vale? Pero luego, ¿cómo va a hablar mal él de sí mismo? Pero él mismo en su guerra de las Galias te está diciendo que sí, yo he planificado esto, pues como me han matado a 14 colegas, pues yo voy a matar a 200.000. Así, el Guanimer. Pero para que no vuelva a ocurrir, o sea, era una especie de... Para que no vuelva a pasar. Mato unos cuantos para que ya no me maten a más. La historia nunca ha vuelto a pasar eso. No, que va. No. Es como lo típico del típico monarca que su imperio, su reino lo divide entre sus hijos. ¿Qué puede salir mal de ahí? O sea, nada. ¿Cuándo ha salido bien una división? O sea, ¿cuándo los hermanos se han llevado bien entre sí? Pero es que en el Imperio Romano también pasó en varias ocasiones, en plan, bueno, os parto un cachico para ti, otro para ti, os vais a llevar muy bien, luego sí. Sí, hombre, sí. Claro, pero es que encima de todo, Carlomagno, que ya en el siglo IX no aprende. Otro que tal baila. No aprende, y cuando se muere se divide el reino entre los tres, ¿no? O eran unos cachondos que en plan lo hacían así, en plan, no, para que os llevéis bien, y luego en plan, ya verás qué risa cuando me muera. Dice, como yo voy a estar muerto, a mí ya me da igual, no sé. A mí ya me da sopla. En fin. Bueno, pues eso, el librico pues interesante, además no llega a las 200 páginas lo que es texto, luego aparte está la bibliografía, o sea que es muy, muy asumible, y bueno, pues ahí desmitificas algunos de esos mitos, ¿no?, de algunos de los emperadores, aunque empiezas ya con los orígenes de Roma también para desmitificar en plan los famosos 7 reyes de Roma, hubo 7 reyes o
terminó la república, o sea, la monarquía, cómo terminó y inició la república, que parece que ya llegó un momento en el que se derriba la monarquía y ahí Bruto y tal ya tengan pensado, pues mira, vamos a establecer así los cargos, todo, estaba todo pensado, ¿no? Y es que casualmente, si utilizamos las fechas que más o menos se barajan de manera tradicional para la caída de la monarquía romana, coinciden sospechosamente con las reformas de Clístenes en Atenas y la llegada de la democracia ateniense. Exactamente, es que todo casual. Todo maravilloso. Pero bueno, el caso es que vamos a empezar a hablar de emperadores desconocidos, aunque vamos a empezar con uno pues un poquito menos, que nos suena a todos, por unas cosas u otras. Porque bueno, vamos a hablar de esos emperadores romanos, pero no de esos típicos que venimos comentando ahora, sino pues eso, de algunas historias más fascinantes de algunos emperadores, quizás pues de más del siglo III, de la tarde antigüedad, que es una época en la que, a no ser que te guste mucho esa etapa, que sobre todo nos gusta a los historiadores, sino normalmente la gente en general pues está más alejada de esa época, ¿no? Porque la vemos como más de decadencia, que hay que discutir si había verdadera decadencia o no, pero bueno, esto es otro asunto, ¿no? Y para comenzar este repaso a la lista de emperadores que hemos seleccionado para este episodio, pues vamos a dar el pistoletazo de salida con alguien algo más conocido, como fue Caracalla. Porque fue un momento de cambio, un señor que en lugar de lo que solemos hacer todos, sobre todo cuando íbamos teniendo cierta edad, de quitarnos años, él se puso más, ¿no? El emperador Caracalla. Luego, ahora nos comentas el porqué, ¿no? Pero bueno, fue un emperador que igual nos suena un poquito más, sobre todo por dos cosas. Las pedazos de termas que hizo en Roma, que seguro si habéis estado alguna de viaje, probablemente habéis visitado o lo teníais como posible opción pero luego no me da tiempo, no me da la vida en Roma, ¿no? Esas pedazos de termas que además tú hace poco las has visitado por primera vez y mira vez que habrás estado veces en Roma, ¿no? Sí. Estábamos comentando, y luego también porque fue el emperador que estableció la Constitución Antoniana, que concedió pues esa ciudadanía a todos los que eran hombres libres del imperio, de todo el imperio, les dio la ciudadanía romana, un edicto que no ha sido, que siempre se dice así un poco en broma, que no ha sido nunca contradicho, por lo tanto, hoy en día los que seguimos viviendo lo que fue el imperio romano, seguimos siendo ciudadanos romanos. Por lo tanto, deberíamos poder ir a los museos de Roma y decir, no me cobres los 24 horas de entrada. No estaría mal tirar por ahí, ver si hay algún abogado o abogada que no... Bueno, el caso es que, ¿qué nos puedes contar sobre este señor, este Caracalla? La época de gobierno, esto de que porque se pone años en vez de quitárselos. Yo que estoy a punto de llegar a los 40, me quedan 10 días cuando estamos grabando este podcast. Uy. Minuto de silencio por mi futura vejez. Exagerado. Él se lo ponía... A ver, Caracalla es hijo de Septimio Severo, que él inicia la dinastía de los Severos, la casualidad. Y desde creo que el 203 después de Cristo es acogido por su padre, ¿no? como emperador, algo así, ¿no? Para que vaya el chaval fogueándose en las labores, en sus cosas, como decimos por Murcia, en sus cosas, sus cosicas, ¿vale? Septimio Severo hizo una reforma del Panteón, por cierto, y una inscripción debajo de la original del Panteón de Agripa que pone Septimio Severo, y creo que aparece Caracalla también por ahí, no sé. Pero Caracalla tiene un hermano pequeño que se llama Geta. Parece ser que no es que se llevaran muy bien. Bueno, a ver. Y hay un artículo que estuve leyendo, que aparece en bibliografía también, que habla un poco de habla un poco de los severos en general y de dos cosas. Una, que si quieres la podemos entroncar con Heliogábalo, porque tiene que ver un poco para desmitificar un poco a Heliogábalo, que viene después de Caracalla. Bueno, tenemos Caracalla, Macrino, que está ahí, que sí, que no, y luego Heliogábalo, que tenía 14 años el chaval. Cuando el padre va a morir en Eboracum, en York, en el norte de Inglaterra, ¿vale? Lo que hace es dejarle el imperio a los dos hijos, a Caracalla y a Geta. Pues bien. Obviamente que podía salir mal, todo, ¿vale? Y si leemos a autores clásicos, coinciden más o menos en que si no en el palacio imperial, en el monte allí del Palatino en Roma, ¿vale? O Caracalla manda a asesinar a Geta, o se lo carga el mismo delante de la madre, todo muy true crime, ¿no? Y todas estas cosas. Pero en inscripciones de Caracalla se ha encontrado que él falsificó su cumpleaños para parecer incluso más mayor todavía que su hermano, para refrendarse en el poder. Para buscar esa legitimidad, claro, por edad y por primogenitura. Además, cuando hablamos de hay un término en Roma que es la damnatio memoria, ¿no? Que es cuando te mueren, te ayudan a morir, ¿vale? Te jubilan. Claro, te jubilan antes de tiempo. Y no quieren que la gente sepa nada de ti, empiezan a borrar todo lo que tú has hecho. Por eso muchas veces a emperadores que la gente piensa que son malos,
no es que sean malos, es que no nos ha quedado nada. O sea, Calígula la hacen Damnatio, Calígula hizo un acueducto nuevo en Roma que luego fue tapado por la muralla aureliana y todo el rollo este. O sea, no tal. Nerón organizó hospitales en el campo de Marte cuando el famoso incendio del 64. Era buen tío, Nerón. Era un buen tío. O sea, tenemos a Domiciano, que nos oponen también como loco, y luego al final, por ejemplo, bueno, tenía sus cositas como todos, ¿no? Pero creo que es Domiciano el que luego las monedas que acuña durante su gobierno son las de mayor pureza de oro y de plata, por lo tanto, es que las cosas en cuanto a la economía iban de maravilla. Claro. Por lo tanto, pero claro, se le pone ahí como un zumbao, que no sé qué, tal. Se llama más con el hermano, pues lo mismo. Habría cosas ciertas, otras exageradas y otras literalmente mentiras, ¿no? Si la gente que está aquí con nosotros tiene hermana o hermano, pues que lleve cuidado. Porque te pueden matar como a Rómulo o sea, como a Remo, perdón, o bueno. Entonces lo que hace Caracalla al año de llegar al poder, ellos llegan al poder en 212 aproximadamente. Al año de llegar al poder ya se carga el hermano, ha aprobado la Constitución antoniniana y el resto es decadencia. No, el resto es, pues bueno, el hombre ahí tal con sus campañas y tal. Pero es muy curioso el cómo llega a mentir hasta en su edad para hacerse pasar por más mayor, para refrendarse en el poder y ser aceptado. Y cuando le hace la Damnatio a su hermano, tenemos muestras hoy en día que se ven. Una está en Argelia, que lo nombro en el libro también, que en uno de los arcos, en un arco triunfal, aparecen como los medallones, y coño, están todos los medallones menos la cara de Geta, ¿no? En un puente, creo que en la zona entre Turquía y Siria, por ahí también, había como 4 pináculos, ¿no? 2 a cada lado del puente, pues hay 3. ¿Lo ves? Pues ya no lo ves. ¿Vale? Entonces, digamos que se llevaban mal, sí, ¿no? Bueno. Un poquito, tenían sus cosas y hasta sus rencillas, dejémoslo así. Tenían sus rencillas de tal. Y claro, la madre, Julia Dorna es la madre. Hostia, vaya papelón, tío. Claro. ¿Qué haces con eso? Afortunadamente a Caracalla lo mataron en 217. Después de hacer las termas. Por ahí está lo de Macrino, menos mal que ya estaban las termas hechas. Oye, pero las termas quedan un centro comercial, tío, porque tienen hasta tabernas, no tienen tiendas. Tiene de todo. Al lado de las termas tienes de todo. Tiene maravilloso. Tenías para depilarte, la lipilum, tenías tus cositas. Tenía 8 saunas, 4 y 4, o sea, está guay. Sí. O sea, se les fue un poco la mano de altura, quizás, pero... Sí, a lo mejor sí, pero bueno, de esa manera también, como tienes que tener luego el prefurning para hacer el aire caliente y que luego suba y tal, a lo mejor te caldea bien. Pasa que costaría caldear. Pero diría, bueno, tengo esclavos, no pasa nada. Si no que se encarguen ellos. ¿Qué paso les paso les pagamos? No, para eso los pagué. Para eso los pagué, claro. Pues entonces eso pasa con Caracalla. Luego, pues finalmente él, creo que por la parte oriental del imperio, en una campaña, se lo cargan de una manera un tanto curiosa, porque se baja del caballo a miccionar, posiblemente, u otra cosa. Y de repente aparece uno y dice, pues no lo vas a hacer nunca más, chico. ¿Vale? Y pum, y se lo carga. Y de repente aparece la Yaya y le dice a Heliogábalo, mira, te comento. ¿Te apetece ser emperador? Yaya, yo quiero jugar a la PS5. Claro, Heliogábalo tenía 14 años cuando llega a ser emperador. Por eso, entroncando con Heliogábalo, y en el mismo artículo, en el mismo monográfico, hay un episodio del reinado de Heliogábalo. Gobernó del 218 al 222, de los 14 a los 18 años. La Yaya manda a matarlo. Así que cuidado con la abuela también. Claro, la abuela que quitaba y ponía emperadores como le daba la gana. Y hay un episodio que sale en la historia augusta y que aparece en un cuadro de Lorenz Almatadema, de los prerrafaelitas del 19, que se llama Las Rosas de Heliogábalo. Hay un momento en la historia augusta que dicen que Heliogábalo, cuando organizaba cenas así sociales y tal, ¿no? Que en una de ellas llegó a tirar tantos pétalos de rosa encima de la gente que la gente se ahogaba y se moría lo normal. Y el pavo viéndolo desde arriba sin plan, claro, qué divertido. Qué guay, chaval. ¿Vale? Claro. Y que, bueno, si vivías, no pasaba nada, porque te dices, Acho, ¿te quieres quedar a dormir? Por cierto, Acho significa gracias en lituano. Ahí, nota mental. Ahí, Acho pijo. Acho guava. Te podías quedar a dormir, esto lo dice la historia augusta, esto no es que fuera cierto. ¿Vale? La historia augusta es como una especie de Lola, el pronto, el teleindiscreta de los 90 y en lectura. Te quedas a dormir en la casa de Heliogábalo, ahí de chill, y de repente te levantas para ir al baño a mitad de la noche y te encuentras que la puerta de tu casa está cerrada con llave. O sea, la casa, la habitación, ¿no? Dices, pero es que los romanos tenían llave. Se vaya a Pompeya, se ve.
Y llega a intentar abrir, escuchas un ruido en la habitación, te das la vuelta y tienes un león sin garra mirándote fijamente. Eso yo a veces lo comparo con Rasacón en Las Vegas. En la 1, cuando se levanta y va al baño y tiene un tigre ahí. Y está el tigre Mike Tyson ahí metido. Pues imagínate eso en época romana. Maravilloso. Sí. ¿Vale? Pero ¿qué tiene que ver con Heliogábalo? O sea, entroncando con este. Posiblemente la referencia que hace la historia augusta al tema del uso de las flores, de las rosas y tal, es porque para celebrar el cumpleaños de algunos emperadores, el pueblo, mucha gente, hacía guirnaldas de flores que dejaban encima de epígrafes o de algunos nichos dedicados a la familia imperial. Entonces, cojo una historia que es cierta, que es el uso de las flores por parte del pueblo para celebrar la onomástica o, bueno, sí, o el cumpleaños del emperador, y le doy la vuelta diciendo que era un depravado que usaba él las flores para matar gente, por ejemplo. Sí, sí. Así... Y así empiezan los mitos, las mitificaciones. Los mitos y tal. Pero estos... es que hoy en día es que los mitos empiezan desde una cosa tan sencilla como... Yo he escuchado que a mí me han contado claro, que... a mí me gusta una persona y le pido salir y me dice que no. Y me lo tomo mal. Por lo que sea. ¿No? Y me vuelvo un incel. Y empiezo... Entonces empiezo a crear fake news sobre lo que realmente ha pasado. Porque si lo llevamos a la contemporaneidad, es eso. Empieza a decir, no, porque todas estas personas son no sé qué, porque mira lo que me ha pasado a mí. Realmente yo no quería, ¿sabes? ¿Vale? Y todas estas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, eso llevado al mundo antiguo es lo mismo, porque los seres humanos compartimos una cosa que se llama sentimiento. Que eso es lo que no hemos cambiado. El ser humano como... Claro. Esto es como lo del famoso, volviendo atrás en el tiempo realmente, pero lo del famoso caballo de Calígula, ¿no? Nombró, sí. Que nos dice Suetonio, realmente creo que es el único que lo menciona, no hay otra fuente que nos hable sobre... Y además Suetonio es posterior al reinado de Calígula y algo probable es que pues igual una frase simplemente, que igual tampoco fue esa frase, pero igual Calígula, en plan el que estaba hasta las narices de los senadores, pues un día dijo, es que sois tan tontos que es que hasta mi caballo sería mejor cónsul o senador. Y de ahí ya pues puede ser ese un posible origen de por qué... Pues, además creo que Dion Casio lo que dice es que le hizo una casa, no sé si Dion Casio o Tácito, dice que le hizo su caballo favorito, a Inquitatus. Una casa a Inquitatus y tal el hombre, ¿no? Pero ahí estaba el hombre. Bueno, seguimos un poquito con siguiente emperador. Aquí creo que venimos con el gigante. Con The Rock. Con Maximino el Tracio, que no sé si a alguno le suena o a alguien del público poquita. A ver, que levante la mano, aunque los que escuchéis el podcast, pues daremos ahora el resultado. Que levante la mano quien le suena al menos Maximino el Tracio. 3 personas. 3 personas y estaremos unas 40. Hombre. Sí. Sí, pues 3 de 30 o 30 y pico, o sea, pues bueno, yo qué sé. Pues vamos a hablar de Maximino el Tracio. ¿Quién es este señor y que llegó a ser emperador de Roma? Un pedazo de señor, ¿no? Sí. Del pressing catch. Es un señor que la casualidad que se llamaba Maximino y la casualidad que era Tracio. Todo casualidades. ¿Cuándo gobierna este hombre, más o menos? ¿En qué época? Una vez que acaban los severos, que es el 234 después de Cristo, ¿vale? Con Alejandro Severo. Hay ahí unos años en los que está Maximino el Tracio, que es un señor que ya había sido... No me gusta utilizar términos contemporáneos, pero puedo decir un general o un alto mando dentro de el ejército, ya creo que de época de Caracalla o incluso de Septimio Severo, ¿no? Y fuentes tenemos, creo que Dion Casio, Herodiano y la historia augusta. Ya está. En fin. Habrá que hacer más caso, yo creo que un poco a Herodiano, aunque, claro, cuando... el mito empieza cuando empiezan a describir a este señor. Claro, decían, los padres eran bárbaros y empezó siendo un pequeño pastor de ovejas en mitad de la llanura, ¿no? Y de ahí se metió en el ejército romano y como era un tío tan bestia, pues decían que que había matado un caballo de una hostia, lo normal, ¿vale? Sí, entonces, imaginad a The Rock en su nueva película, Maximino el Tracio. Sí, o esto sería como el pavo este que hacía de la montaña en Juego de Tronos. Sí, que también pues va a ser, porque ¿cuánto decían las fuentes que supuestamente medía este señor? 2,40, 2,30. 2 metros 40 y pico. Sí. O sea, que es posible que fuera así, sufriera gigantismo. Por ejemplo, si nos vamos a Navarra, está Sancho VII el Fuerte, que también supuestamente medía 2 metros y pico de largos, que es uno de los monarcas que está en la batalla de las Navas de Tolosa en el 12-12, ¿no? Sí. El de Castilla, el de León, ¿no? ¿Verdad? De Navarra.
No, digo, pero el de León no estaba, ¿no? No, el de León estaba haciendo la... al de Castilla, que estaba separado, y digo, tú vete a la guerra, que yo igual hago cosas en tus tierras. La casualidad. Claro, luego mitificamos y es lo que toca. Exactamente. Bueno, pues claro, Maximino llega al poder una vez que muere Alejandro Severo, y hay ahí como un poco de... Y sus mismas legiones lo nombran emperador, al señor. Que es entre los años 235 y 238. Luego ya empiezan los gordianos. Y luego en 245 Filipo el Árabe hasta 249, y luego ya pues lo que la gente llama la anarquía militar, que son unos 30 años aproximadamente en los que quítate tú para que me ponga yo, luego se pone el otro. La media del gobierno de cada uno es más o menos un año. Un año, si sacamos una media, uno dura 2 o 3 años, otros duran unas semanas, 3 meses, y la media al final te sale pues un año de gobierno, ¿no? Unos 30 emperadores prácticamente. Bueno, no sé si son tantos, pero casi, o sea... Sí, le llaman los 30... O algo por ahí, Los mismos de la historia augusta hablan de los 30 no sé qué. Sí. Pero bueno, lo puedes comparar con los 30 tiranos. Es un poquito ahí lo de esa famosa crisis del siglo III después de Cristo, la anarquía militar, que luego también se estaba con investigaciones más actuales, en plan, ¿fue tan crisis de verdad? O sea, sí, sabemos que en cuanto a lo político hubo mucho emperador que jubilaron antes de tiempo, como venimos diciendo, pero la gente así en general, y por lo que se ve, no vivía tan mal con respecto a la época anterior. O sea, que igual no fue tan crisis, sino algo más político, algo más del Estado que en cuanto a la sociedad en sí misma. Eso está la tesis de Gonzalo Bravo, que es catedrático ahora ya emérito de la Complu de Madrid, que él habla de que no existe la crisis entendida como la gente entiende la crisis, sino que hay momentos puntuales de crisis económica en algunas provincias puntuales del imperio, sobre todo en la parte occidental del imperio, pero que si lo extrapolamos al tema del nivel de trasiego comercial y tal, es más crisis de manera dinástica o no, o de manera gubernativa, de quién está gobernando, que realmente lo que la gente está sufriendo. Que no consigue una familia establecer una dinastía de 2, 3, 4, 5 emperadores seguidos como hasta entonces, sino que llegaba uno hasta luego, llegaba otro hasta luego. Y hay que irse a sitios, por ejemplo, si nos vamos al norte de África, a las provincias norteafricanas, estamos viendo que desde los severos, obviamente porque Septimio Severo es del Estigmagna, ¿vale? Lo que ahora está en Libia, ¿vale? Que lo de Septimio Severo también hay bastante debate ahí con el tema de cómo era, o sea, qué facciones tenía Septimio Severo, o sea... Sí, porque, bueno, eso es otro... Ese es otro tema que así... Lo comento un momentico ahora. Claro, mientras que estamos viendo como el nivel comercial del norte de África está subiendo, precisamente por los apoyos que tienen los comerciantes norteafricanos por el tema de Septimio Severo y tal, vemos como algunas zonas puntuales de la península ibérica, de Hispania, como mi ciudad misma, Cartagonova. Cartagonova tenemos que tener en cuenta que desde mediados finales del siglo I después de Cristo, las minas hasta luego de Rian, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la tecnología que esta gente tenía, ya habían explotado lo que podían explotar para sacar la galena argentífera, que es la mezcla entre plomo y plata, ¿vale? Con lo cual, pues se queda como algo subsidiario. Y sigue siendo un centro portuario, tal, porque estamos teniendo posiblemente algún collegium, algún gremio de comerciantes orientales que con los Flavios se establecen allí. O por lo menos tenemos el templo de Isis, el edificio de banquetes rituales, un Inseion, tal. Pero eso son cosas puntuales. Y en el siglo III, Cartagonova, mientras que al mismo tiempo el norte de África está creciendo. Sí, por ejemplo, es que Hispania, sobre todo la zona sur de la Bética, en época, pues los Trajano, Adriano, como eran de la zona, ahí pues favorecen al comercio de la zona del aceite, otras. Y luego cuando se aparecen otras dinastías como los Severos, pues pasa lo contrario, pero favoreciendo el norte de África, igual que otros se favorecerán Oriente y cosas así. Y los Severos lo que tiene es que hay como una lucha interna, porque está la facción siria y la facción norteafricana. Entonces, finalmente, la que se establece la facción siria de la familia, por eso los emperadores como Alejandro Severo, Heliogábalo y tal, son de la zona de Siria. Frente al origen de la familia, que es norteafricano, que es por el tema de Septimio Severo, pero su mujer sí que era de la parte de Siria, entonces están ahí las luchas internas de las familias. Esto parecía Dallas, tío, en los 80. O Falcon Crest. Es que vaya salseo, que había ahí con las familias imperiales y tal en la época imperial romana. Y ahí en medio pues surge la figura de este señor, al final ya de los Severos, de Maximino el Tracio. Creo que recordar que decían que llegaba a beberse como una ánfora de vino al día, y cosas así, ¿no? En plan que era como un chupito para él, ¿no? Sí, que era como un chupito. En plan de, un chupito ya que... Como dice Iván Martín, un chupito de garum, pero en vino. Y en plan ánfora. Sí. O sea, el tío era se ve que era recio. Sí. Y lo mismo que subió, bajó. Duró 3 añitos y lo bajaron. Lo bajaron.
Claro, eso da para secuela de... yo qué sé. Es que hay muchas figuras de estas que yo creo que incluso en el tema, salvando las distancias, que al final son cine histórico, novela histórica o lo que sea, que hay que cogerlo con alfileres, que al final es para divertirnos, no hay que tomárselo como un documental o una... pero hay figuras muy desaprovechadas, Sí. porque a mí con el tipo este me sale una serie de la leche, Maximino el Tracio. O sea, no sé, y con otros Sí, muchos. sí, sí. Pero nos quedamos siempre con los mismos, E incluso podemos coger a Maximino el Tracio para hacer novelas como estas del Highlander romanticonas, por ejemplo. como El Tracio enamorado, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Pero viajan también en el tiempo, aparecen de repente en la Revolución Americana. Por supuesto, O... como con lo que haga falta. Me parece muy bien. El Tracio perdió su túnica, ¿no? Y cosas de estas. Yo qué sé. Bueno, vamos a seguir con el siguiente protagonista del programa, que va a ser Juliano II el Apóstata. Que bueno, este igual suena un poquito más, sobre todo por ese apelativo, porque nos lo da a conocer realmente pues ese apelativo que nos da posteriormente los escritores cristianos, ¿no? Pero es un gobernante que además dura 2 telediarios también, 361-363, o sea que también lo jubilan prontico, también como estamos diciendo. Pero claro, este Juliano II es un señor que dices, sabemos que de repente, después de varios emperadores ya que podemos decir que favorecen el cristianismo, todavía el cristianismo no es la religión oficial del Estado, pero ya está siendo favorecido desde la propia familia imperial, desde la época de Constantino, del emperador Constantino, pues de repente este señor llega y de ¿cristianismo? Aquí todos paganos otra vez. O sea, ¿por qué decide en ese momento el regresar al paganismo, al politeísmo, después de varias décadas en las que, claro, es a partir del 320 y tantos, cuando Constantino empieza, digamos, a... Claro, Constantino muere en 327 o 337. Sí, creo. por ahí, pero o sea, no es desde el 337. principio de su gobierno, Claro, luego lo hará pasar lo de la... Claro, en el 27 funda Constantinopla después Sí. de matar a su hijastro y a la mujer. Súper cristiano En todo. plan, la casualidad. y en 337 es cuando muere. Y claro, es que Juliano es un survivor. O sea, hay una canción de la Destiny Child, ¿no? De hace 20 años. I'm a survivor. Bueno, Survivor hasta que lo... Hasta que lo jubilan también. Pero es un superviviente porque tenemos que tener en cuenta, lo comentábamos en la presentación del libro, que Juliano, nada más morir Constantino, el hijo de Constantino que se queda con el poder, que teóricamente tenía que repartirlo con los hermanos. Sí, hombre, sí. Lo primero que hace es cargarse a la mitad de la gente que podía quedarse con el trono, y quedan de supervivientes, creo que un primo de él, o uno de los hermanos creo que es, Juliano y el hermano de Juliano. Así. Ya está. Juliano recibe una educación posiblemente entre el paganismo por tutores politeístas y tutores cristianos. Pero luego el hombre pues decide de repente, oye, vamos para adelante, ¿no? Y cuando llega al poder en 361, e incluso ordena, creo que era, no me acuerdo muy bien la referencia, de algún autor clásico de estos, bueno, ya tardíos de estos de tal, ¿no? Él ordena construir incluso un templo a dioses etruscos, una cosa así. Es una ida de olla bastante chula, que también te da, bueno, da para novela, y hay una novela, que es Juliano el Apóstata de Gor Vidal, Sí. que la nombraba en la presentación del libro también, y que es una novela a modo de epístolas, ¿no? Que se van mandando entre, creo que los dos protagonistas se van mandando cartas los unos a los otros sobre cabroncito Julián, como lo hacía, ¿vale? Pero es bastante curioso. Y luego finalmente el hombre pues dura, pues va a hacer una campaña contra los persas, no sabemos todavía si partos Pues expertos, ahí está la cosa entre medias. estamos Sí. ahí y tal. Y de repente se ha muerto el hombre y ya está. Pero su vida, ese sobrevivir, él estuvo educado por el hijo este de Constantino, ¿no? Porque lo tenían un poco, marcándole un poco la pauta de cómo tenías que ser para que cuando muriera este señor, tú o el hermano, el principio iba a ser el hermano el que se quedara con el trono cuando muriera, no sé si Constantino II o Constancio o alguno de estos. Como empiezan todos con Const. Sí. Ahí llega el este. Pero parece ser que al hermano de Juliano le iba mal la fiesta. Que Puede gobernar, ¿no? no gobernar, no tanto. Por eso. La fiesta, o sea, sí. ¿Pero fiesta pagana o...? Fiesta pagana de Mago de Oz. Por eso. ¿No? Y como Juliano ahí, pues... Juliano y tal. No, el hermano parece ser, por lo que dicen los autores, tampoco vamos a decir si sí o si no, porque esto siempre hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Que le gustaba más. Entonces lo que hacen es apartarlo de la familia imperial. Al modo romano. No, primero lo apartan, luego ya muere, ¿no? Pero primero lo apartan.
Y ya finalmente Juliano el que se queda con el poder. Yo creo que un poco más como revanchismo. No, pero este hombre, ¿por qué decide pues, volver a lo pagano, ¿no? Al politeísmo? Que no es que se hubiera abandonado del todo, pero sí que es verdad que lo que decíamos antes. Él se conserva de él, creo que el contra los cristianos, una cosa así, ¿no? Algo escrito por él mismo. Sí, obra un poco de carácter filosófico, religioso, que tampoco es que sea en plan, no, es que odio a los cristianos. No. Rebate algunos de los postulados cristianos del momento. Claro, él lo que hace es poner el politeísmo otra vez en boga, porque está rebatiendo el ambiente en el que se ha educado, ¿no? Y para su concepto biográfico, su concepto filosófico de la vida y tal, pues le gustaba más, casaba más su manera de pensar con el politeísmo que con el... Pero vamos, estamos hablando ya de una figura como un unicum o un rarum ahí en medio de todo, porque apenas 30 años más tarde tenemos ya el Edicto de Tesalónica, que por cierto, en el libro me pusieron mal la fecha. El Edicto de Tesalónica hasta el 180, que es cuando Teodosio nombra el cristianismo, como religión oficial del imperio. No, antes había estado el Concilio de Nicea también. Entonces, y de hecho, a lo que ahora son los católicos se le llamaban niceno-constantinopolitanos por los dos... Los dos concilios, ¿no? Sí, los dos concilios en los que se van aceptando los 4 evangelios, tal, se acepta la deidad de Cristo, que luego están los arrianos que no la aceptan, por eso los visigodos eran en un principio arrianos. El arrianismo, que podemos hacer el símil. No, el arrianismo viene del obispo Arrio, y ellos, los arrianos, básicamente aceptan a Cristo como un profeta, creo que como incluso el Hijo de Dios, pero no como Dios en sí mismo. Es la diferencia con el catolicismo. Un poco ahí Entonces estamos en una época también en la que están esas luchas, pues están los nestorianos, están que los diferentes arrianos, ramas del cristianismo, igual que las hoy ahora, pero en esa época todavía más, o sea... Sí, porque claro, se está definiendo como religión todavía. Como religión todavía, estamos en el siglo IV. Imaginémonos, por ejemplo, ciencia ficción, que este hombre, Juliano el Apóstata, en vez de 2-3 años en el poder, se está a 30. ¿Hubiera cambiado mucho quizás el tema religioso o no? Igual habría llevado la misma deriva igualmente. Yo creo que era ya la misma deriva, porque una vez que él muere... Con él mueren sus ideas muchas veces. Hombre, a ver, si tú has logrado en 25 o 30 años a crear una corriente de opinión y un cambio de modelo en la sociedad romana, pues estamos hablando ya de una sociedad en el cuarto que tiene las domus ecclesiae, que son estas casas reutilizadas como zona religiosa. Estamos viendo unos cambios bastante gordos en la sociedad romana, que no es ni bueno ni malo, son cambios. O sea, la gente... por inercia o por cambio o por lo que sea van adaptándose a lo que va sucediendo en el y si tenemos luego ya Constantino, que Constantino se convierte al cristianismo cuando está ahí viéndola venir, dice, como me queda poco, por si acaso me hago cristiano, cojo también, no vaya a ser, pero claro, para los romanos el cristianismo era una religión más y el dios cristiano era un dios más, al que tú si quieres le puedes rezar o no. Y ya está, porque ese era su concepto. Cuando Roma está en expansión y conquistaba una provincia, sí que a veces cogía algunos de los dioses y los metía dentro de su misma religión, o por lo menos se permitía que la gente tuviera libertad de culto en ese aspecto. Es una cosa que luego hablaremos de los etruscos si quieres. Los etruscos también tienen eso y se ve en una cosa muy concreta. Vale. De momento vamos a seguir, metemos ya, llegamos al siglo V después de Cristo, vamos a Constantino pero III, ¿de acuerdo? Constantino III, que ya en un imperio ya dividido de forma definitiva, ¿no? En dos partes, ese imperio romano de Occidente, donde gobernó Constantino III, y el imperio romano de Oriente, que lo acabaremos llamando, que además luego hablaremos y hablas de ello un poco en tu libro, ¿no? Ese imperio romano de Oriente o imperio bizantino, que hemos acabado ahí dándole ese nombre de ahí de la nada, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre Constantino III, que además me dijiste que le tienes cariñico a este hombre? Sí, le tengo cariño porque tiene relación, su cabeza tiene relación con mi ciudad. Y posiblemente de que le corten la cabeza, como diría la Reina de Corazones, surgiría una leyenda en torno a un santo cristiano, que es San Ginés de la Jara. Que tenemos un monasterio, un convento del 17 allí en Cartagena, que el pobrecito está que se cae, que ahí, como está camino a la Manga, tú pasas con el coche y dices, qué bonito que está, se va a caer. ¿Vale? Pero ahí está, ¿no? Pues Constantino III es un señor que surge en Britania, del que creo que no se sabe realmente su nombre real, pero toma el nombre de Constantino, porque claro, muchas veces tú dices, si hay un tío importante, yo me cambio el nombre y me pongo el mismo, porque así me asimilo. Cuando decía antes el tema de los severos, que no sabemos realmente su aspecto, es porque lo que hacen los severos es intentar emparentar con Marco Aurelio.
Y como Marco Aurelio llevaba barba, pues yo, aunque la lleve más corta, me hago representar con la barba de Marco Aurelio, por ejemplo. Pues Steven Severo no es tanta barba, no tan larga y tal, ¿no? La barba. Pero se intentan emparentar con, ¿no?, la dinastía de los Antoninos. Y claro, muchas veces... Ay, pero claro, Caracalla tuve la representación y ya la cara de Caracalla te está diciendo ya que... Te mira así de lado... Que te reviento, ¿no? Te está así con el este, ¿no? Pero, claro, yéndonos incluso a Constantino III ya, es que no sabemos realmente cómo se llama. Es un señor que surge en Britania, un soldado militar, que llega a poner en jaque el gobierno de Honorio en el Imperio de Occidente. Llegó a aglutinar bajo su poder Britania, la Galia e Hispania, pero estamos hablando que son 2-3 años, creo que del 408 o 7 al 411 aproximadamente. Coincide con la revuelta de Alarico, que es cuando era del saqueo de Roma y tal, y puso en jaque a Honorio. De hecho, le obligó a Honorio a que le reconociera como coemperador con él. ¿Y por qué no? Sí, me da igual ya. Párate. ¿Cómo acabó Constantino III? ¿Y por qué su cabeza tiene relación con Cartagena? O con Cartagonova. Constantino iba con su hijo y luego también con un general que un poco era su colega, que es Geroncio. Pero llega un momento en el que, pese a ir ganando batallas, ¿no?, y ahí un poco obligando a Honorio a que se vaya a reconocer como coemperador y tal, la gente empieza a cambiársele de chaqueta. Eso es una cosa que en Roma también pasa mucho, como con Cicerón. Aquí tenemos a Cicerón como... ¡Wow! Yo es que lo tengo como un pesado. Cicerón era un pesado. Era un canso. Sí. La última frase que dijo Cicerón fue: mira, mamá sin mano. Literalmente. Literal. ¿Vale? Se van a hacer chistes con Cicerón, ¿no? Sí. Ya ha muerto suficiente tiempo para hacer chistes con Cicerón, ¿no? Bien. Entonces Constantino llega un momento en el que empieza a perder poder y se refugia en Arles, lo que ahora es Arles, ¿vale? En Francia, ¿vale? En un convento con el hijo. Me dice: yo por si acaso me cojo a sagrado para que no me hagan nada. Pero finalmente las tropas del emperador Honorio entran en lo que ahora sería Arles, capturan a Constantino, capturan a su hijo, les cortan la cabeza a los dos, y para que sirva de ejemplo, las cabezas las mandan primero a Cartagonova, ¿vale? Que eso nos lo narra Olimpiodoro, que es un autor del Siste por ahí, y luego a Rávena, ¿vale? Que era el centro político ya. Claro, el centro político, Roma era más, claro, pero el emperador estaba en Rávena. Roma es una idea, ¿no? Eso creo que es lo único histórico que sale en Gladiator, tío. Cuando se preguntan qué es Roma, ¿no? Entonces, Sí, Roma algo es que si lo susurras muy alto se acaba desvaneciendo. Claro, ¿no? Entonces, ya en el cuarto, finales del cuarto, o inicios del quinto, Roma es esa idea, ¿no?, de vetustez, ¿no?, de tal, y el emperador está en Rávena criando gallinas, si hacemos caso a los autores clásicos, porque Honorio tenía una gallina llamada Roma, y cuando el saqueo de Roma por Alarico se cuenta que llegaron, el tío está dándole de comer a la gallinilla y gallinilla, anda más. Y llega uno y dice: señor, Roma ha caído. Y dice: coño, pues yo la veo de pie. Claro, es que eso da para American Pie, menuda monarquía, tío. O sea, eso ya es un poco millennial trasnochado, pero ahí está el rollo. Bien. Entonces Constantino, ¿qué hace la cabeza de Constantino en Cartagonova? Además estamos hablando de la época en la que los supuestos pueblos bárbaros entran ya en la península ibérica, sí, ¿no? La entrada de banda de los sobalanos y todo el rollo este. Y resulta que luego llega la Edad Media, por lo que sea. Nos llega de repente, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero llega como te acuestas romano y te levantas feudalista. Qué medieval me siento hoy, claro, o sea, claro. Chico. Me siento feudalism intensifies, ¿no? Y el rollo este, ¿no? Entonces llega la Edad Media, llega el siglo XIII, y por lo que sea, Alfonso X tenía apetencia de los agustinos, y los agustinos se establecen en Cartagena, que en el siglo XIII ya se escribía con J y H intercalada, luego ya con G, la casualidad. Y los agustinos empiezan a hablar de una leyenda de un santo
llamado Genesius, al que en Arles le habían cortado la cabeza, su cabeza había caído al Ródano, y del Ródano, rodando, había llegado a Cabo de Pala. Ahí, una tournée, como un crucerico. Lo más Coge el lógico, crucerico, sí. ¿vale? Y ahí le había cogido Orosio, o sea, según esto es la leyenda que cuentan ellos, Orosio, que es un escritor de verdad, del siglo V, que además narra, tal. Y Orosio se había llevado a Hipona con San Agustín y luego le ha traído de vuelta. Entonces los agustinos hacen el convento de San Ginés de la Jara justo en el sitio donde ellos pensaban que se estaba orando por este Genesius, etc. Hay otro San Ginés que sería un actor cómico que se convierte en mitad de una obra de teatro delante de un emperador, tal, pero posiblemente hayan cogido el este. Luego está la teoría de los franciscanos, que son los que luego finalmente se quedan con el convento a finales del siglo XV, que dicen que Genesius era un sobrino de Carlomagno que está haciendo una tournée por el Mediterráneo, acaba en Cabo de Palos también, y montó allí un oratorio, un eremitorio y tal, ¿no? Entonces, claro, tomando un poco el tema de, coño, cabezas cortadas, Ródano, Cartagonova, tal, dice, obviamente es una hipótesis, esto no es una cosa demostrada todavía, pero dice, algo de ese Constantino III posiblemente quedó por la zona de Cartagonova, y con el tiempo cuando llega la Edad Media, llega el siglo XIII un poco para reafirmarse los agustinos el por qué tienen que tener su convento ahí, pues pueden tomar un poco esa leyenda que se habría creado en torno al este. Luego lo del tema de la jara, nosotros tenemos una planta que es la jara cartagenera, una florecita muy bonita, pero luego está la shara, que para los musulmanes creo que es el paraíso, un sinónimo de Edén o de paraíso, tal, ¿no? En árabe. Entonces, pero no para los musulmanes, para la gente que habla árabe. Porque tú puedes hablar árabe y no ser musulmán. Claro, que es un idioma semítico también. Pues sí. Vamos con el supuesto último emperador de Roma, o de menos del Imperio Romano de Occidente, Rómulo Augustulo, que lo que decíamos, pues un chavalillo, además, es que es perfecto, fundador de Roma, Rómulo, el último emperador de Roma, Rómulo Augustulo, dices, es que queda redondo, ¿no? Era un chavalillo de 13, 14 años, creo que sería, ¿no? Y este mozo, pues al final es depuesto, y ahí acaba el imperio, ¿no? Es lo que decíamos antes. Pues un día la gente se acostó y dice, qué romano soy, qué tal, no sé qué. Al día siguiente, chico, qué medieval en la espalda tengo, no sé, voy a pagar el diezmo a mi señor feudal. Claro, al final siempre tendemos a compartimentar la historia para intentar hacerlo más sencillo quizás de entender. Decir, pues de tal día a tal día la antigüedad, de tal día la Edad Media, hasta la caída de Constantinopla en el 53 ante los turcos, o el descubrimiento o la llegada a América de Colón, según un poquito, pues ¿qué sabemos de este Rómulo Augustulo? Si realmente fue el último emperador de Roma o de Roma occidental, que luego el Imperio Romano sigue 1000 años más, aunque en Oriente, cambia de ciudad, cambia de continente, como se decía casi. Y se dice Constantinopla, no Estambul. Ahí lo dejo. Constantinille. Os la dijo ahí votando. Tía, es que cuando vamos al cole, o íbamos al cole, o al instituto, y ahora se da en primero de la ESO, lo de historia de Roma, lo poco así y tal, siempre nos dicen, claro, como cuando compartimentamos la historia y hacemos la línea temporal, ¿no? Que hoy en día las líneas temporales empiezan en primaria, en cuarto, por ahí más o menos, ¿vale? Nos aprendemos los sistemas educativos para cuando tenemos que explicar en los museos, adaptar nuestro discurso a quien tenemos delante, que es lo lógico. No me voy a poner a chavales de 9 años a hablarle en plan de, en el año 353, que es lo que la gente se espera cuando viene a un museo, ¿no? Que yo de repente me convierta en un señor de 95 años, así. Diciendo, ¿no? Vamos a hablar de la guerra franco-prusiana. ¿Por qué? ¿En un teatro romano? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De la carga de la brigada ligera, cañones a mi izquierda, cañones a mi derecha, ¿no? Entonces, siempre compartimentamos la historia, y la historia antigua la compartimentamos entre pues, el surgimiento de la escritura, ahí, ¿no? Cuando comienza la historia, pero claro, ¿dónde surge la escritura? Bueno, técnicamente era Mesopotamia, Sumeria. Y exactamente, ¿vale?, el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, cuando Odoacro, que no Alarico, como la persona que hizo el resumen de mi libro puso en la parte de detrás, está mal puesto, ¿vale? Luego en el libro está bien, pero está feo, ¿vale? Cuando Odoacro depone a Rómulo Augustulo y ponen último emperador romano de Occidente. Ya está. Y ya, el 5 de septiembre, estos medievales. Sí.
Y además, ya solo eran los romanos los que vivían en Roma. Claro, El resto ya dejan de ser claro. romanos de un día para otro. Y además todos medievales con todos los clichés negativos de la Edad Media, ¿no? La gente se muere por cosas que no sabemos lo que son. No se duchan. No se duchan, no hay color. Es como, hay un capítulo de Los Osos Amorosos en el que todo el mundo es gris hasta que ellos hacen algo y viene el color, ¿no? Que es el renacimiento, ¿no? Los Osos Amorosos grises son los medievales y los Osos Amorosos de color son los renacentistas. Entonces, eso no fue así. Que no. De hecho, a veces se instrumentaliza o se ha instrumentalizado la fecha del 4 de septiembre de 476 para sacar un poco de rédito hace unos años y tal, ¿no? Pero lo que pasó básicamente fue que Odoacro, por orden del emperador de Oriente, que ahora mismo no me acuerdo exactamente quién era, porque también mucho. No sé, ¿Arcadio? No, Arcadio, el hermano. No, eso era de Honorio. época de Honorio, nada. El hermano Honorio. Bueno, un emperador. Un cenón, Un señor. de estos rollos. Depone a este chaval que era un usurpador puesto a dedo por su padre y al emperador de verdad, que era Julio Nepote, lo habían echado y este señor se había tenido que ir a lo que ahora es Croacia, ¿vale? La zona ahí de Adurani, como decíamos en Murcia, Adurani, de turismo, ¿vale? Entonces lo que pasa realmente es eso. O sea, Rómulo es un usurpador, tiene pocos años. ¿Por qué él es el emperador con 13, 14 años y no su padre, que era un señor? ¿No? Porque su padre era de origen bárbaro y teóricamente no podía gobernar. Pero como la madre de Rómulo, la mujer de Flavio Orestes, que se llama el padre, sí que era de origen romano, el chaval pues sí que tenía sangre romana más o menos. Pongo al chico de emperador, pero gobierno yo. Claro, en su lugar, ¿no? Pon al chaval que tal. Pon al chaval que no es un magel. Emperador, pero enfócame a mí mayormente, como decía la encarnita del batisterio, ¿vale? Entonces, lo que pasa es eso: deponen a Rómulo Augustulo y vuelven a poner a Julio Nepote, que dura 4 años más en el gobierno. Finalmente a Julio Nepote lo quitan en el 480, también lo jubilan anticipadamente. Y lo que se queda... O sea, entonces sí que puedo empezar a hablar un poco de que ya no existe un gobierno central en Roma o en Rávena, Sobre ¿qué la tal? zona occidental, Claro. de lo que había sido el imperio. Pero, por ejemplo, Odoacro se manda... O sea, Odoacro lo que le pide a cambio al emperador de Oriente es que lo nombre rey de Italia. Así. Pero vamos a tener que durante 100, 200 años los reyes de los diferentes reinos germánicos, bárbaros, estos como le gusta a la gente llamarlos, tipo de los ostrogodos, los visigodos y tal, van a acuñar muchas veces incluso moneda poniendo la efigie del emperador de Oriente dentro de la moneda. Como reconociendo su prevalencia, digo, yo soy el rey de los visigodos de lo que sea, pero al señor este que está en Constantinopla, pues es un emperador. Y En la península ibérica, el primer rey visigodo que quita la efigie del emperador romano es Leovigildo. A finales ya del 6. Estamos hablando de unos 100 años después de esto. Sí. O sea, el resto... O sea, que hay mucho debate de cuándo realmente podemos decir que termina realmente la antigüedad, cuándo estamos en ese proceso de desarrollo de lo que sea la Edad Media finalmente, y cuándo termina el Imperio Romano. Es decir, sí, lo tenemos como el día, casi la hora, tenemos puesto, nos falta la hora y que igual está por ahí, en plan, a la hora tercera. ¿De tal? Pero es un proceso más largo, ¿no? De varios años. Sabemos que a la hora sexta no, porque cuando te sumes la siesta, entonces la hora de la siesta es sagraica, ¿vale? Pero sí que ponen el este. Lo mismo que, bueno, el inicio de la Edad Moderna con la caída de Constantinopla. Llega un momento en el que el Imperio Bizantino era... Es otra cosa ya. Era Constantinopla. Sí. Y un poquito más alrededor. Entonces... Pero casualmente cuando podemos empezar a hablar de Imperio Bizantino, esto salía en el manual de Álvarez Palenzuela que llevábamos en segundo de carrera. Hombre. En la Historia Medieval Universal. Aún lo tengo por casa yo. Sí, también, sí. el amarillico este de Ariel. El Universal y el de Medieval de España, los dos, ahí. De colorados ya. Escucha, te meten un meque con eso y no lo cuentas, ¿eh? Tochaco. Y eso que son páginas de papel de arroz, para que quepan más. 800 y pico páginas de manual, cada uno. Sí. Lo mismo que cuando se empieza a definir o se dice en el capítulo de Imperio Bizantino tal, cuando se puede empezar a hablar de Imperio Bizantino, precisamente con el que tenemos como último protagonista. Exactamente, que ya para cerrar nos vamos al Imperio Romano de Oriente, ¿no? En plan, dices, oye, tú continúas ahí diciendo, yo estaba hablando de romanos, pues bueno, es que podemos seguir hablando de romanos, además de uno muy curioso,
que no es Justiniano I el que ordena la construcción de Santa Sofía, ¿no? Etcétera, el que intenta recuperar con sus conquistas parte del Imperio Romano, incluso llegando a la península ibérica, al sur, a las Baleares, sino con otro Justiniano II, que le faltaban, bueno, era un señor potato, Sí. ¿no? Lo convirtió en el señor potato porque le van quitando trozos de algún trocillo del cuerpo, iba por fascículos. Era Justiniano II alias Dumbledore. Digo, Voldemort. Voldemort, perdón. Que me perdone la gente de Harry Potter. Ok. Que Voldemort significa el cuenco de la muerte, ¿no? Algo de eso. ¿Ah, sí? ¿No? De muerte. Madre mía. Vale, terminamos aquí, hasta luego. No invitemos nunca más a este señor. Es un bol, aunque ese bol es con V, ¿no? No es con B. ¿Vale? Sí, así son mis visitas en los museos. Luego me podéis denunciar si queréis o pedir que os devuelva el dinero y tal. Bueno, ¿qué pasa con este Justiniano II? Justiniano II es hijo de Constantino IV, otro Constantino más, que en el siglo VII es de lo poco que se puede salvar de la monarquía heráclida, ¿vale? Estamos hablando de, con Justiniano, creo que Justiniano acaba los Heráclida un poco más tarde. La dinastía heráclida había comenzado con Heraclio, la casualidad, que es el emperador que gobierna en Oriente cuando los bizantinos tienen que irse de la península ibérica. Porque en 620... da igual donde nos metamos. O sea, en algunos sitios va a aparecer la fecha 621, otros 623, otros 625. Para caso patatas. Da igual. Hay una campaña de castigo de un rey visigodo llamado Suintila que quema la ciudad de Cartago Espartaria, y por lo que sea los bizantinos dicen, acho, a lo mejor les caemos mal, ¿sabes? Vámonos. Y se van a la península. Se caen en las Baleares por un tiempo más o menos incierto, unas cuantas décadas, lo que sea. Pero la península se van justo con Heraclio, ¿vale? Y comienza el largo proceso de pérdida de territorio del Imperio Bizantino, porque claro, a mediados finales del 7 también tenemos el surgimiento de la horda, bueno, sí, del Islam y tal, ¿no? Y esas primeras campañas de conquista. Y tenemos la batalla del río Yarmouk, por la cual los bizantinos pierden Siria, ¿vale? Y empieza a definirse un poco lo que va a ser más o menos el territorio de lo que la gente conoce como Imperio Bizantino, ¿vale? Luego llega, después de esos reveses, Constantino IV, que es el padre de Justiniano, hace una serie de campañas para un poco, hey, chicos, keep calm, ¿vale? Vamos a calmarnos, ¿de acuerdo? Y luego llega Justiniano y se lo encuentra todo hecho. Y con pocos años también, era jovencillo, comienza a gobernar. Sus primeros años de reinado, por lo que cuentan los cronistas, no hay mucha fuente primaria, y creo que primaria, es decir, gente que viviera en época de Justiniano II, que escriba Justiniano II, hay algún compendio legislativo de estos que van completando, ¿no? De estos que se van completando compendios legislativos y tal, pero tenemos que irnos ya a meternos a lo mejor al siglo octavo, noveno, y Justiniano tiene, de hecho, dos reinados diferentes. Uno creo que es de 785, 685, 695. Hay un lapso de tiempo. Es como el Guadiana, pero en Sí, emperador. aparece y desaparece. Y luego sus últimos 5 años de reinado creo que es del 706 a 712, una cosa así, ¿no? Justiniano cometió el error de decir, pues si mi padre ha hecho campañas contra los musulmanes, o contra el califato en este caso ya, ¿por qué yo no? Hace una serie de campañas contra el califato, más o menos le salen bien, pero llega un momento en el que empieza a crearse enemigos dentro de sus mismos tal. Y hay una revuelta en 695, orquestada por su madre de nuevo. Si es que la familia es lo peor. Sí. Esto me recuerda a cuando... Ríete tú de las cenas de Navidad ahora, que Ya nos ves, quejamos y dices, ojo, pues aquí directamente Nos quejamos del cuñado te destronaban, mandando mensajes tal, ¿no? Tu tía, la de Cuenca, mandándote por Facebook el hola niños, feliz día maravilloso, con una foto pixelada del sol y tal, ¿no? Y pero aquí esto me recuerda mucho a cuando la gente quiere dárselas de... O sea, sí, muy romanticona en Twitter o en Instagram sobre todo, ¿no? Y te ponen las historias estas de la familia que se elige, ¿no? Y foto con los colegas ahí y tal, ¿no? Entonces, es que soy muy hater en algunas cosas de redes sociales. Y eso que la uso mucho, pero nunca de manera personal. Bueno, pues llega un momento en el que le hacen entre su madre y algunos senadores, bueno, círculo de cercano, gobierno, sí, de gobierno, de consejeros, le hacen un golpe de estado a Justiniano, se lo llevan ahí al estadio de Constantinopla al círculo. Ajá. y le cortan la nariz.
y la lengua, creo que era también. Lo típico. ¿Vale? Por eso recibe el nombre de rhinotmetos, nariz metálica. Porque se pone una prótesis. Se pone una Metal. prótesis de oro. O dorada, por lo menos, ¿no? Pero luego consigue volver... Claro, eso es 695. Y comienza un periplo por el Mar Negro de varios años, ¿vale? Claro, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué le cortan la nariz? Estamos en una época ya en la que para los bizantinos tenemos lo del cesaropapismo que se daba en cuarto de la ESO, o en segundo, en el que tú como emperador eres una persona que casi se comunica con Dios. Y tienes que ser perfecto. Entonces, ante los ojos de la sociedad bizantina, que te faltara un trozo de tu cuerpo era que no eras perfecto, no estabas acabado. Entonces, cuando derrocaban a alguna persona, se puso de moda... Hacer una rinoplastia. Claro, hacer rinoplastia, pero en hardcore. ¿Ok? Entonces, o te cortan la mano, o te cortan la lengua, o te cortan en este caso la nariz. Son cosas que a efectos, ¿no?, de primera impresión, ¿vale? Pues no te hagas Tinder, ¿de acuerdo? Porque como es un supermercado de carne, pues claro, está... ¿tal? Pero él se aprovecha de la coyuntura, se va por el Mar Negro, una serie de aventuras que darían para una novela o una peli chulísima. Acaba casado con una princesa de una zona, una región de la zona del Quersoneso, que por desgracia hoy en día no suena a Gerson por el tema de la guerra de Ucrania, ¿vale? Pues toda aquella zona que eran ciudades de origen griego, también romanizadas y tal. Y de repente, a los 7, 8, 9 años, el tío vuelve con la prótesis, con la princesa, con unas hordas de gente que le siguen, del padre de la zagala, ¿vale? Y consigue retomar el imperio. Y dice, ay, está ahí el tío... ¿vale? El tío es curioso. ¿Vale? El tío es un emperador ahí con una Claro, metálica que dices, sí, guau, sí, como sí. Darth Vader casi. Hay una biografía que salió hace un par de años o 3, afortunadamente, porque así me pude empapar más para el libro, ¿no? En lo que hacen, cogen ya más fuentes más primarias, ahondan bastante más y todo el tema, ¿no? Entonces, este señor retoma el control del imperio, pero le dura realmente 5 o 6 años y luego más tarde pues se lo cargan Lo y ya, jubilan y ya lo está. jubilan también y ya está, ¿no? Pero me pareció una nota muy curiosa como fin... Acabar con la nariz de Justiniano el libro. Acabar con la nariz de Justiniano el libro, porque siempre me ha parecido un emperador muy curioso, ya no solamente por el tema de la prótesis y tal, sino esa vida azarosa que tiene de aventuras casi de pirateo por el Mar Negro, ¿no? De dar apoyo a uno... la gente lo veía como el emperador de verdad, que haya sido depuesto, con lo cual consigue aunar a varios pueblos a su favor, ¿no? Y es una vida bastante curiosa y creo que da papel. Pues sí. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar con los emperadores y con historias curiositas. Bueno, te dejo 2 minutos. Si quieres hablarnos de tu otro libro, el que va a ser tu siguiente libro, lo que estás pensando, de qué va a ir. Supongo que vamos a hacer lo mismo de levantar la mano. La mayoría conoceremos a los etruscos, ¿no? De oídas, ¿no? Nunca crean a Heródoto, porque Heródoto dice que son de Lidia, que es una región de la zona de la actual Turquía y tal. Pero va sobre etruscos. Me he hecho 3 viajes a la Toscana en los últimos 4 años. Has tenido que sufrir mucho. Hay una cosa que se llama bisteca fiorentina. Es un bistec que puede ser de 1,5 kilos o de 3. Son malas horas para hablar de estas cosas, también te lo digo. Ahora el aperitivo tal, ¿no? Y que te ayuda, ¿no?, a centrarte en el mundo etrusco, ¿no? Entonces, el último viaje lo hemos hecho porque he contado con la ayuda de un colega que es fotógrafo de prensa allí en mi ciudad, en Cartagena, que es Pablo Sánchez, en el que los 2 últimos viajes lo he hecho con él, el año pasado y este. Y nos hemos tirado, pues en total, cerca de un mes entre los 2 o 3 viajes, visitando tumbas etruscas, necrópolis, poblados, hablando con gente de museos, viendo piezas y tal. Porque cuando, por ejemplo, hablo de las cosas, o sea, por ejemplo, en el libro a la gente a veces le digo, pues si te metes por esta calle en Roma y tuerces a la derecha, llegas a este sitio que no sé qué. A mí me gusta palpar las cosas y que se note que he estado en el sitio en el que te digo que he estado. O sea, eso es el postureo, sí. En plan de te digo que sí, pero luego no. Aquí hay que hacer las cosas y por suerte he podido hacerlo. El decir, me ahorro dinerico para meterme el viaje. Hombre,
una bisteca tiene que caer de vez en cuando, ¿no? Bueno, hay un embutido, tío, en Toscana. Y en este ya, bueno, hay una ciudad muy pequeñica al norte de Roma, ya en el Lazio, que se llama Cerveteri, que es la antigua Caisra o Caere, para los latinos o para los etruscos, que tiene una necrópolis, la de la Bandita Hacha, que es patrimonio UNESCO. Y es de las más grandes del Mediterráneo. Es espectacular, ¿vale? Se la he visitado 2 veces. Y esta última vez coincidió que, oye, casualmente era la hora de comer. Y llegamos a un sitio que era una casa de una señora con sus 2 hijos, y la cochera la habían reutilizado para hacer como una especie de restaurante. Entonces tú veías a la nonna, a la señora, a la abuela, allí, cocinándote en su cocina el plato de pasta a la carbonara sin nata. Con huevo, ¿no? Con huevo, ¿vale? Y, hostia, probar la pasta de la nonna creo que vale más que por todo el viaje. Pero sí, nos hemos tirado 3 viajes andando por Etruria, o la antigua Etruria más conocida, que es Toscana, Umbria, Lazio. Me ha faltado acercarme un poco a la parte de Emilia-Romagna y a la zona del Véneto, que también hay restos de etruscos, ¿vale? Pero va a ser de cultura etrusca, pero una introducción. Es decir, no voy a meter en plan sea de este estilo así divulgativo también. Sí, porque entiendo que la gente no tiene por qué saber quiénes son los etruscos, y lo que vamos a hacer un poco introducir a la gente en el mundo etrusco. Oye, pues yo lo espero, próximo futuro. Y para acabar, antes hablábamos del politeísmo romano y cómo aceptaban cosas, y para muestra de los etruscos un botón. En el Museo de Villa Giulia, en Roma, cerca de Villa Borghese o Galería Borghese, no, Villa Borghese, se tiene unas láminas doradas que son las láminas de Pirigi. Pirigi era un santuario que estaba en la costa del mar Tirreno, muy cerca de Cerveteri. Esta gente no vamos a encontrar nada más que una ciudad etrusca que está en el mar Tirreno, que es Populonia. El resto son ciudades que están más o menos cerca de la costa, pero como tienen marismas, pues es muy difícil construir ahí al lado. Y aparte te sirve un poco también de defensa natural para saber quién atacarte, como los griegos, ¿vale? Por lo que sea. Y en Pirigi había un centro con un santuario que se manda a hacer el sexto o el quinto antes de Cristo. Y las láminas de Pirigi son una especie como de algo contractual, que gracias a eso se puede traducir en parte el etrusco. Escriben con grafía griega, ¿vale? Pero escriben de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha, los etruscos, ¿vale? Los griegos sí que escriben de izquierda a derecha, derecha a izquierda, que tiene un tipo de nombre ese tipo de escritura. Pero es un santuario que se hace dedicado a la diosa. ¿Qué diosa? Pues la que me dé la gana. Eres cartaginés, llegas y quieres que sea Astarte. Entonces había como una libertad de culto en ese santuario. ¿Quieres que sea Baal? Pues Baal. Da igual. Entonces, ¿por qué? Porque el Wanax o el rey o la persona que gobierna en Cerveteri en ese momento considera que para poder expandir el comercio de su ciudad y de la región, pues necesitan tener un santuario suprarregional en el que cualquier persona que venga del Mediterráneo se sienta identificada. Entonces tú no le pones nombre a la diosa del santuario, sino que cualquier persona que venga puede coger a una diosa que le plazca y dedicarle algo, una ofrenda en ese santuario. Y eso está plasmado en las láminas de Pirigi y en la excavación que se hizo en Pirigi en el este. Era muy apañadico los etruscos. Ahí, tal. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, Pedro. Ha sido un placer tenerte por segunda vez ya aquí en Historias Romanas, en este caso hablando de tu libro, o parte de él, trocicos de él, y también conociendo tu próximo proyecto, así que yo al menos lo esperaré ansioso para cuando salga, no sé si será ya en 2024. Si todo va bien, 2025 más o menos. Qué largo, chico. Pásame a... Es que hay que trabajar. Pásame, tío, apuntes. Hay que trabajar y tener vida. Tienes la maldita costumbre de comer 3 veces al día, ¿no? Sí, joder, y trabajar, que en verano todo el turismo. Tienes que tener en cuenta que a Cartagena el año pasado vino casi 500.000 de turistas. Sí, es que... Y vivimos 250.000 de personas. Va muchos cruceros, como aquí en Zaragoza, que también vienen muchos cruceros. Sí, bueno, pues... Vale, que tenemos puerto fluvial, ¿eh? Romano. Sí. O sea, vas a comparar con el puertillo este que tenéis en Cartagena. Nada. Bueno, Pedro, el mejor del Mediterráneo, pero nada. Ha sido un placer una vez más Igualmente. tenerte aquí, y yo creo que bueno, en el futuro pues hablaremos con tu siguiente... Tú ves escribiendo libros y entonces nosotros te invitamos. Para adelante. Así que nada, ha sido un placer de nuevo y nos seguimos escuchando. Yo, muchas gracias por todo. Espero poder seguir viniendo a Zaragoza, porque para mí es peregrinar, lo digo siempre que vengo aquí. Me he criado escuchando rap. Y claro, aquí aquí Violadores está del el Sharif, Verso. está Rasus Clay, está Violadores del Verso.
tal. Y esta vez no he podido, pero la primera vez que vine me pude peregrinar a como un 20, a pillarme un par de cositas, ¿vale? Que luego ahí tal, ¿no? Pues porque empecé a escuchar gente de aquí en el 95, el 96, por ahí. En cassette. Esa cosa que se rebobina con el boli, ¿no? Y nada, muchas gracias por dejarme hablar de romanico. A ti, Pedro, por venir hasta aquí, hasta Zaragoza, hasta Caesar Augusta, desde Cartagonoa, desde Cartagena. Y bueno, pues a vosotros ya sabéis, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Historias Romanas, un viaje que hacemos cada cierto tiempo al pasado romano de Zaragoza y también del mundo romano. Y recordad que podéis vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesar Augusta como público o escucharlo en podcast cuando y donde queráis. Que lo podéis encontrar en las plataformas como Spotify, iVoox y en el canal de Historia de Aragón de YouTube. Y así también lo podréis encontrar en las redes sociales de los museos de la Ruta de Caesar Augusta y de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el siguiente episodio para seguir viviendo con nosotros la historia de la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Caesar Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox y YouTube, y en nuestras redes sociales. Historias Romanas.